Bien, señores, y a partir de este momento en revistaverde.com.uy vamos a recibir a Freddy Lago, el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, varios temas para conversar con él, los combustibles, temas logísticos, también lo que viene sucediendo con los insumos y el impacto que va a generar esto en la próxima zafra de arroz. Freddy, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Rubén. Un gusto poder conversar contigo. Bueno, en primer lugar, el tema combustibles. Allí hay una línea de acción clara por parte de la ACA. ¿Cómo están monitoreando toda esta situación? Sí, a ver, monitoreando y tratando de accionar en consecuencia por la preocupación que genera el impacto de este insumo en la estructura productiva arrocera. Es un factor de incidencia en lo que es la ecuación económica del productor, porque no solo hay un alto consumo, el mayor de los sectores agropecuarios del país, en la actividad netamente chacras o portera adentro, pero obviamente que también el sector es altamente dependiente de la logística. Tenemos un producto de muchos kilos por hectárea, por tanto requiere un transporte de esos en dos oportunidades, de la chacra al molino y del molino al puerto, donde obviamente que esa estructura logística tiene peso, y la sumatoria de todo esto hace con que el gasoil sea de impacto en más del 15% de la estructura de costo de la cadena arrocera. Por tanto, es lo que a nosotros nos ha preocupado, porque si el sector arrocero en el mundo tiene esa incidencia, por cierto, digo, porque somos muy similares en la producción, básicamente en la región. Por tanto, cuando la región tiene este insumo a menor precio que el de Uruguay, obviamente en el momento de competir afuera, esto nos genera una pérdida de competitividad. Y eso es lo que ha motivado la ACA de insistir en distintas instancias y en todos los ámbitos posibles el tema de adecuar a la tarifa del combustible a una realidad regional y también a la realidad de quienes compiten. Recordemos, por ejemplo, que Estados Unidos, que es muy competitivo en esta cadena, está en los distintos mercados de las producciones nuestras, carne, soja y arroz. Por tanto, obviamente que tenemos que mirar más afuera de la región. Claro, ¿y hay expectativas en que pueda haber cambios? ¿Ustedes han impulsado la desmonopolización en el mercado de los combustibles? ¿Cómo están viendo ese aspecto? Teniendo en cuenta lo que ha sucedido en estas últimas horas, donde han sido varias las voces que apuntan a eso para tratar de bajar el costo de los combustibles aquí en Uruguay. A ver, por cierto, cuando se está discutiendo esto y donde hay propuestas en el ámbito político, parlamentario, que obviamente es donde tiene que trabajarse esta reforma, nos generan expectativas y obviamente que nos generan optimismo. De igual forma, la realidad nos dice que, bueno, que los distintos actores políticos, a medida que van cambiando su rol en esta estructuración justamente político-partidaria, obviamente que no mantienen sus objetivos cuando en otro momento no estaban en el rol de protagonismo que tienen hoy. Entonces, lo que nosotros seguimos insistiendo a quienes nos parecían a nosotros que tenían grado alto de convencimiento, y bueno, para que se generen estos cambios estructurales tan necesarios para el país, como por ejemplo el levantar un monopolio estatal en esta cadena de combustibles que estamos convencidos que ha sido perjudicial para los intereses de los sectores que generan la actividad primaria, pero que a su vez generan las actividades exportadoras del país, y está visto que hoy es la forma o es la salida que está encontrando nuestro país económicamente para poder generar las mejorías a una afectación económica que se dio a consecuencia de la realidad que hemos tenido que vivir. Por tanto, no solo nos quedamos en la expectativa y en el optimismo que se puede generar por esto, sino buscamos siempre estar actuando y estar interactuando con estos actores políticos para poder generar estos cambios. La carga tributaria que tienen los combustibles y el gasoil particularmente puede llegar a tener cambios, obviamente necesarios para el sector productivo, pero ahí, ¿cómo lo ves ese aspecto? ¿Sos optimista en que pueda haber cambios en el corto plazo, mediano plazo? A ver,
lo que necesita el productor es que el valor final del combustible, en este caso el gasoil, sea menor al que tenemos hoy. Podemos generar un análisis de qué incide cada uno de estos factores. Pero si tomamos el tema impositivo, como lo planteas tú, no estamos muy diferentes al resto del mundo, ¿no? Porque obviamente que la carga tributaria que tenemos nosotros es muy similar a la región y muy similar a otros países que tomemos como comparativa. Así que, por tanto, creo que los problemas están en otro lugar. Están netamente en la estructuración de la cadena de combustibles. Tenemos un valor final que incide en eficiencias de la refinería, incide ciertos objetivos sociales que tiene el país y que se le carga todo al combustible. Por tanto, le estamos sumando una tras otras instancias de búsqueda de soluciones, a lo cual obviamente que no tenemos capacidad nosotros los consumidores de enfrentarla. Por tanto, creemos que hay que empezar a subsanar en partes, pero subsanando es parte de estas cosas. Por ejemplo, si estamos convencidos, como así no estamos haciendo un trabajo que tiene que ver cuánto es la comparación de refinar en Uruguay y traer refinado, bueno, si el resultado es traer combustible refinado, bueno, habrá que tomar la insistencia en ese sentido. En el otro lado, todas las cargas adicionales que se generan, por ejemplo, el subsidio al boleto de transporte metropolitano, las pérdidas de los negocios malísimos del cemento que tienen CAP, los subsidios al consumo de supergas, el tema del biocombustible, que bueno, que ahora parecería que en el diésel estaría encaminado por la rendición de cuentas. Todos esos son agregados que se le da, que obviamente que nos puede generar otro resultado, que es el que tenemos un combustible más caro que si lo comparamos. Por tanto, a ver, el Uruguay tiene que priorizar qué cosas atender y cómo atenderlas, porque por cierto, el tema del boleto es un problema general, el tema del valor de supergas es un problema general, pero no puede estar cargado únicamente quienes consumen el combustible y en particular el gasoil, que son a su vez los generadores de actividad y desarrollo para el país. Por tanto, a ver, nosotros decimos aquí que lo que hay que buscar son soluciones que terminen en un análisis final de impacto de beneficio a los sectores productivos que tiene que ver con el precio final al consumidor. Bien, Freddy, ¿cómo se está viendo la próxima zafra? ¿Hay un crecimiento? ¿También hay un movimiento en los insumos? ¿Cómo se está viendo el panorama? Bueno, a ver, por lo último, ¿no? En cuanto a los insumos, y también tiene que ver con lo que hablábamos recién, hay un incremento de los costos de producción relacionados a insumos que estamos enfrentados, pero es un tema mundial, que es un tema de que están padeciendo todos los sectores productivos, en particular los agrícolas como el nuestro. Por tanto, obviamente, cuando el impacto es similar o es parejo, por decirlo de alguna forma, obviamente que después la propia ecuación de la valoración del producto en cuestión que nosotros vendemos tiende a acompañar y tiende a corregirse por ese lado, o en este caso es una consecuencia de un incremento de los valores de la materia prima relacionados con los alimentos. El problema es, insisto con el punto anterior, cuando nosotros estamos en algún rubro de la estructura de costos, estamos desalineados con el resto del mundo. Entonces eso es lo que nos preocupa. Y esto tiene que ver directamente con ciertos insumos que se cuantifican en la interna de nuestro país, como lo que hablábamos recién del combustible, pero obviamente que también el factor cambiario tiene también incidencia en este comparativo que nos hacemos con los distintos actores en el mundo que compiten con nosotros. ¿Cómo sigue en ese tema el aspecto cambiario? ¿Hubo algunos cambios? ¿Cómo se está viendo este escenario? Bueno, nos estamos entrando a preocupar nuevamente, ¿no? Tuvimos un buen avance el año pasado, sabíamos bien que eran por condiciones exógenas del país, el dólar se fortaleció en el mundo, el Uruguay tuvo la habilidad de acompañar ese fortalecimiento del dólar y tuvimos una mejoría en la competitividad por este punto.
Ahora vemos que nuevamente y reiteradamente el gobierno apela a ciertas modalidades para corregir o poder mitigar la inflación y termina siempre de forma quizás no directamente como objetivo, pero termina afectando la tasa de cambio. Creo que eso es lo que estamos en un proceso que se empieza a intensificar y por eso es que decía, nos estamos sentando a preocupar por este punto. Bien, ¿cuántas hectáreas se van a sembrar de arroz en la próxima zafra? ¿O qué número hay hoy? Nosotros lo hemos manejado en los últimos tiempos con consulta a los productores, una especie de encuesta, pero bueno, tiene un alcance prácticamente que a todos los productores del país, porque bueno, todos son agremiados a la asociación y por tanto tenemos la facilidad de poder generar esa interacción. Los productores han manifestado la voluntad de crecer en relación al año pasado. Ese relevamiento generó 165.000 hectáreas para la próxima zafra, o sea, para esta que estamos en pocas semanas de iniciar la siembra. Estamos hablando de 20.000 hectáreas por encima de lo que fue el año pasado, lo cual obviamente es muy bueno, pero también marca un poco la cautela del productor, ¿no? Porque si uno mira, igual ya supo plantar 200.000 hectáreas, ¿por qué no iríamos de vuelta a eso? Bueno, hay una cautela por parte del productor, generar crecimiento, retomar áreas que dejó en el pasado, acompañada de la inversión, de la adecuación de la infraestructura, en el parque maquinaria, y por tanto, seguramente un proceso que se va a ir dar en crecimiento del área, pero este año eso es lo que tenemos, más allá del condicionamiento que pueda tener el agua o las reservas del presupuesto de agua para poder generar esta área. Bien, ¿en cuánto va a estar la inversión por hectárea en este próximo ciclo? ¿Qué cálculo tiene la ACA allí, Freddy? Bueno, a ver, nosotros tenemos un costo directo de producción que seguramente va a estar muy cercano a los $2.000 por hectárea. Eso tiene que ver solamente con el proceso del cultivo en sí mismo por zafra. Y bueno, después obviamente que tenemos una inversión que tiene que ver con todas las de mediano y largo plazo. Hay una apuesta en ese sentido, hay una importante renovación del parque de maquinaria, hay mucha ajustes y adaptaciones y mejoría en la infraestructura de riego, sistematización. Y bueno, estamos hablando que el sector hoy tiene otro tanto más, unas 2.000 hectáreas más invertidas justamente para esa infraestructura más bien fija o de más amortizable en el mediano plazo. Bien, de costo directo entonces, la inversión que hace el sector en su conjunto va a estar en torno de los $330 millones. Es una inversión muy importante. Sí, efectivamente ese es el número que podemos decir que por cierto es lo que genera el gran impacto Claro. en la actividad económica, no solo de la región, sino de todo el país, pero con eso es que se mueve un montón de servicios, mano de obra, que obviamente que si uno mira cómo esto se desarrolla, cómo termina generando el derrame, ¿no? Que a muchos no les gusta, pero es la realidad de una economía como la nuestra. Bueno, obviamente que hay un impacto y un entusiasmo en las poblaciones que nos relacionamos, que bueno, que va en esa línea justamente por la cuantificación de eso que decía Rubén. Bien, la última consulta, Freddy. Ayer en tu cuenta de Twitter publicaste un hilo sobre aspectos logísticos y comenzabas diciendo que el puerto de Montevideo es un 112% más caro que el promedio de otras 10 terminales donde hay sudamericanas, africanas y europeas. ¿Qué implica eso y cómo golpea esa situación al sector arrocero? Bueno, a ver, es una triste realidad que vive el Uruguay y no es de ahora, ¿no? Porque esto obviamente es un análisis hecho del último periodo, donde si uno compara los puertos regionales de Buenos Aires, que sí ese es más caro que Montevideo, y creo que es una cosa alimenta a la otra, ¿no? Porque es el que más competiría en definitiva con nosotros por la proximidad, y por tanto creo que hay una lógica
bueno, de compararse entre sí para poder posicionarte en cuanto a valores. Pero si salimos un poco del Río de la Plata, tomamos los puertos de Brasil, Río Grande, Santos, vamos a África, Sudáfrica y alguno más que no recuerdo ahora, pero tomamos los puertos europeos, que obviamente que, son importantes, porque obviamente que están en una zona del mundo más cara, si se quiere, que la nuestra, y son menos de la mitad del precio que el puerto de Montevideo. Entonces, obviamente que esto tiene un impacto negativo en toda la población, no solo en los sectores exportadores, pero también en los importadores, porque obviamente casi que todo lo que aquí consumimos tiene un origen, aún bien sea materia prima o sea terminado, de la importación. Entonces, a medida que cada vez que salimos con un contenedor hacia afuera, uno mira solamente este sobreprecio, tiene más de un 5% de impacto en el valor total de la exportación. Esto es mucho, digo, porque estamos hablando del valor bruto. Si lo cuantificamos en un resultado, obviamente que es mucho más, y a veces es el margen que puede generar una cadena productiva, 5%, y está afectado directamente por un tema que es parte, que la necesitamos, que no tenemos muchas opciones, porque obviamente que si uno mira el noreste del país, podríamos salir por el puerto Río Grande, pero bueno, la burocracia, el pasaje de frontera, de llegar al puerto, no es tan fácil, y por tanto terminamos siempre yendo al puerto Montevideo, que obviamente que no es competitivo y no es de ahora, y nos preocupa que, bueno, que no está en el horizonte corto un cambio en ese sentido, y que resulte una mejoría en los precios portuarios. Freddy, cuando tú llegas a ese dato del 112%, ¿se contempla solo el costo operativo o está lo vinculado también a oferta y demanda, lo que puede estar sucediendo hoy con el precio de los contenedores que van por otro carril? No, a ver, eso es en un escenario actual hoy, donde hay, en el tema contenedores, hay dos opciones. Hay dos terminales hoy operando, Montecón y TCP. Bueno, la toma de una de otra no escapa de esa realidad. Es el costo operativo, no el costo del contenedor. No, es el costo de generar la salida desde el puerto. Obviamente que después estamos teniendo un impacto negativo en el valor del transporte marítimo, en la obtención de contenedores para poder generar la exportación. Bueno, eso es otro tema. Claro, pero si ya el punto de partida, Freddy, es un 112% más caro, si se le agrega todo el otro condimento que hoy tenemos, o sea, ya es mucho más complejo todavía. Bueno, obviamente que eso es lo que hoy está teniendo mucho impacto en los sectores exportadores, porque si uno mira el valor CIF de una exportación en destino, y eso se viene manteniendo, o sea, el comprador, y básicamente el comprador de alimentos necesita este producto y lo está tratando de llevar. Ahora, si después lo llevamos a FOB, obviamente que ahí se nos queda mucho de este valor de exportación en el camino, y que obviamente que el resultado final al sector exportador, y en definitiva después estoy yendo más atrás en la cadena, el productor, obviamente que es siempre el que termina quedándose con el residuo, un residuo que está muy afectado por toda esta componente logística. Bien, la última consulta, Freddy. ¿Cómo viene la demanda, los precios para el arroz uruguayo? ¿Cómo viene el contexto comercial? Bueno, tenemos un avance de exportaciones que anda un poquito por encima del 60% de la zafra pasada. Hubo muy buena demanda, muy buenos flujos en el primer semestre y particularmente en el primer trimestre del año. Después, a medida que llegamos a la mitad del año, se enlenteció un poco esta demanda, los flujos de negocios, y bueno, hoy no estamos teniendo volúmenes importantes de negocios. Somos optimistas que, bueno, obviamente que vamos a seguir colocando toda la zafra, pero hoy particularmente estamos teniendo algunas dificultades, muchas de ellas relacionadas por lo que hablamos anteriormente, pero bueno, el nivel de ingresos de la exportación
sigue siendo muy satisfactorio. Si lo comparamos con años anteriores, estamos igual muy bien. Pero muy bien, Freddy Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable, como siempre.